Esta mañana vamos a proponernos como objetivos conocer la base jurídica del sector cooperativo, saber sus beneficios tributarios, conocer también sus obligaciones, cumplirlas, ¿verdad? Tanto las obligaciones materiales como formales, y conocer el régimen de sanciones y así evitar estas últimas, que no se quiere caer en ese tipo de sanciones por incumplimiento. Muy bien, ustedes saben que el sector cooperativo es importantísimo en Honduras, puesto que es un sector que propende en la elevación del nivel de vida de todos sus afiliados. En este caso, digamos, en Honduras, el cooperativismo ya días viene funcionando legalmente, y la base jurídica de este sector es el decreto 65 de 1987. Claro que ha sido reformado, no solamente en una vez, sino que ha atravesado, igual que las demás leyes, por una serie de pasos que al final han convertido al sector cooperativismo en lo que ya vamos a conocer. Otros decretos, además del 65, 87, fueron el decreto 105 y el 166. Este es el de la contribución pro seguridad poblacional del 2010-2011. Ahora, también está el decreto 174-2013, un poco más reciente aún, y que nos deja de las últimas bases las que vamos a conocer a continuación. Pero también está el decreto 53 del 2015 y el decreto 92 también del 2015. Y finalmente tenemos un decreto muy fresquito que les va a gustar, que es el decreto 128 del 2020. Repito, el decreto 128 del 2020. Como ven ustedes, es rica la gama de legislatura creada para este sector, que desde luego, si es así, porque ha sido debatido su caso. ¿Y por qué? Porque lo consideran de gran importancia para el país. De tal manera que en el caso de algunas leyes, pues sí han tratado un poquito fuerte. Incluso no mencionamos acá el decreto 53, el 51, perdón, del 2003, que era la ley de equidad tributaria, que trataba un poco fuerte a este sector. Y desde luego que si no lo leemos ahorita es porque ya no tiene vigencia. Vamos a ver, este decreto reciente del 2013, que es el 174, que en su artículo 1 declara la creación del sector cooperativista, diciendo que declarase de necesidad nacional y de interés público la promoción y la protección del cooperativismo como un sistema eficaz para el desarrollo económico y social de la nación, respecto de la dignidad humana. Respeto de la dignidad humana, para propiciar la apertura de espacios de participación de la juventud y de las mujeres en igualdad de oportunidades, fortalecimiento de la democracia, realización de la justicia social, defensa de los valores, derechos humanos y protección del ambiente. Como ven ustedes, es bastante amplia la visión de este artículo de declaración de creación del sector cooperativista. Está vinculado casi con todos los sectores,
profundizando, digamos, en sus objetivos y tocando incluso la parte ecológica del territorio nacional para que este sector trate de cuidarlo y, por qué no decirlo, de más bien entrar en su desarrollo. ¿Cómo vamos a definir las cooperativas? Eso está en el artículo 6 de este decreto 174/2013 y establece que son organizaciones privadas voluntariamente integradas por personas que constituidas conforme a esta ley e inspirados en el esfuerzo propio y la ayuda mutua, esta ayuda mutua es entre sí, realizan actividades económicas sociales a fin de prestar o de prestarse a sí mismas y a la comunidad bienes y servicios para la satisfacción de sus necesidades colectivas e individuales. Veamos cómo subrayemos esta parte que dice a fin de prestar a sí mismas y a la comunidad a donde pertenecen, ¿va? Bienes y servicios. Eso es el objetivo, prestar, brindar bienes y servicios para la satisfacción de necesidades colectivas e individuales. Cuando hablamos de individuales, son sus afiliados, son sus integrantes, son sus miembros. Y colectivos, sí, porque colectivamente, o sea, en grupo, se desarrollará ese grupo, valga la redundancia, que forma una cooperativa. ¿Y qué son los actos cooperativos? Son actos cooperativos los que se realizan entre las cooperativas y sus afiliados o por las cooperativas entre sí, es decir, una con otra, en cumplimiento de su objetivo social sin fines de lucro. Los actos cooperativos se regirán por la disposición de esta ley. Estamos hablando del decreto 174/2013, en su artículo 4, que ya reforma al decreto 65 de 1987. Es decir, se va tomando ya un giro más moderno, una visión más clara de para dónde van estas organizaciones. Sin embargo, nos establecen algunas condiciones. Y una de ellas, por ejemplo, es la igualdad de derechos y obligaciones de sus miembros. La otra es un número ilimitado de miembros que puede tener una cooperativa, aunque sabemos que como base no debe tener menos de 20 cooperativistas. Repito para que esto quede bien claro. Como base no menos de 20 cooperativistas, pero en su número mayor no hay una limitante. Ahora, también debe ser de libre adhesión y retiro de sus miembros. Es decir, nadie puede obstaculizarle a nadie que quiera entrar a una cooperativa. Tampoco de amarrarlo ahí. Si se quiere retirar, ¿cuál es el problema? Puede hacerlo cuando él quiera. Claro que tendrá que cumplir ciertas condiciones que se le han impuesto en el grupo para no retirarse con algún problema, ni económico ni social, podemos decir. Y se habla de que ahí habrá una neutralidad política, étnica y religiosa. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces se acostumbra a decir que porque son de X partido nos vamos a unir para formar una cooperativa. No, no es así, sino que es de libre albedrío, entrar ahí quien quiera, pues. Hablando de política. Y si es de étnica, pues por mucha más razón. ¿Por qué discriminar a nadie? Y en cuanto a lo religioso, pues igual.
Entonces, en otras palabras, hay igualdad de participación. Y que los recursos económicos, pues sí, deben ser tanto para todos, son como individuales y de beneficio social. Los bienes y servicios que se prestan deben ser para la satisfacción de las necesidades individuales y colectivas como antes proclamaba su creación. Y se deben pagar intereses por sus aportaciones. Algunas personas preguntan que si las cooperativas deben retener los intereses devengados por cada uno de sus miembros en sus cuentas, en su membresía. Y la respuesta es que sí. ¿Por qué? Porque es un aspecto financiero, no es un aspecto bancario propiamente, pero sí es financiero que está custodiado, cuidado, controlado por la Comisión Nacional de Banca y Seguros, y en ese sentido, el artículo 9 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, por ejemplo, y como es individual el pago que se va a hacer, no es la cooperativa en sí, pero individualmente se debe pagar, mejor dicho, el 10% de intereses devengados en estas cuentas. Ok, entonces esa obligación está estipulada desde el año de 1993 y en el decreto 135-94 lo mismo recalca esa obligación. Solo que hay una condición de ese decreto en su creación, que es que son aquellas cuentas cuyos aportes son mayores a 50,000. Pero el 135-94 dice que una vez investigados, si en muchos bancos, pues es del sector bancario, ¿va? Pero repito, como dije también, las cooperativas pertenecen al sector financiero. Si se investiga, dice que una persona tiene varias cuentas y que sumadas dan más de 50,000, pues se tiene que aplicar el artículo 22 de la Ley de Impuestos de la Renta. Eso para evitar, digamos, decir, si voy a tener mi cuenta que sea, como quien dice, en una sola entidad financiera, para no desviar la atención más que todos los fiscalizadores tributarios. ¿Qué hacer con los excedentes? Hay que distribuir el excedente neto en proporción al patrocinio. Cuando dice el patrocinio es que no todos han aportado igual. Entonces se divide la aportación de cada miembro entre la aportación total y ahí va a salir el porcentaje en el cual va a tener derecho a que se le reparta la utilidad obtenida en determinado periodo. Y cada una debe tener sus estatutos. Debe crearse un fondo educativo, ¿verdad? Ahí para la capacitación anual de sus miembros. Ese fondo es justo y directo y exigible para cursos de capacitación de los miembros cooperativistas. Si no se gasta ese fondo en el cumplimiento de ese objetivo, entonces podría ser ajustado ese fondo. Ahora, retomando el artículo 37, que es del decreto inicial del 65 de 1987, ahí se crea la obligatoriedad de llevar los libros. Un libro de actas de la asamblea, un libro de actas de la junta directiva, un libro de actas de la junta de vigilancia. Estos de la vigilancia son 3, un presidente, un secretario y un vocal.
Cada uno de estos, tanto de la asamblea como la directiva y la junta de vigilancia, debe tener, ahí la cooperativa debe llevar un libro para cada órgano de esos. Y aparte, el libro de registro de cooperativistas, porque, repito, como el libre albedrío, entonces uno se entra, otro se retira. Entonces debe estar actualizado ese libro. Y el libro de las aportaciones, desde luego. Ese es el libro que va a dar el patrimonio nacional y actual de la cooperativa. El libro diario general, el libro de mayor general y el libro de balances. Muy bien. Pues ese decreto en su artículo 56, decreto de 65 del 87, desde ahí proclamaba ya exoneraciones en obligaciones tributarias, aun cuando después cambió esto, pero vamos a ver cómo queda al final. Ahí se hablaba de exoneración de impuestos que graven la renta, bienes y operaciones, a excepción de las contribuciones para el régimen de seguridad social. También se hablaba que en las importaciones hay exoneración en derechos arancelarios, consulares, impuestos y recargos de aduanas sobre importación de maquinaria, equipo, herramientas y vehículos de trabajo y transporte de pasajeros, repuestos e insumos agroindustriales de las cooperativas. ¿Verdad? Luego, impuestos sobre herencias. Eso, como la ley lo establece, la ley de impuestos de la renta, esos, pues sí, no están sujetos a pagar estos impuestos. Las herencias, legados y donaciones. Y en cuanto a las exportaciones, sabemos que hay una ley de fomento a las exportaciones, de por sí ya lo dice, de que toda exportación es exenta, o incluso habrá algunas organizaciones que pueden acudir a obtener una exoneración para este tipo de actividades. Los bienes inmuebles están exentos en su tradición de las cooperativas. Ahora, vamos a hablar de algo actual. Ya vamos a ir entrando en materia y vamos a hablar acá del decreto que crea la contribución pro seguridad poblacional, conocida más como el TASON. Acordémonos que inicialmente fue creada por el 105/2011 y reformada por el 166, donde en su artículo 2 del decreto 166/2011 adiciona el artículo 44-A al decreto 105/2011. Y este decreto 44-A fue para ordenar una obligatoriedad de las cooperativas. ¿Y cuál es? Que quedan obligadas las cooperativas al pago de una contribución especial. Es la contribución especial pro seguridad poblacional, equivalente al 3.6% sobre los excedentes netos anuales. ¿Qué se entiende por excedente neto? Los ingresos totales menos los gastos para generar las utilidades en las actividades cooperativistas. Pues entendamos que esa es una obligación ineludible ahorita. Y ya vamos a ver cuándo se paga. Luego, estamos dentro de otra creación, de otra obligación, que es básica en el sector cooperativo, que es en el artículo 4, que dice, ya este es del 53 del 2015, que dice: créase la contribución social del sector cooperativo que debe ser pagada anualmente a más tardar dentro de los 3 meses siguientes después de finalizado el periodo fiscal inmediato anterior
que corresponda por cada cooperativa legalmente establecida y reconocida por Consucop. Entonces aquí quisiera pararme un poquito, hacer hincapié, hacer énfasis en una situación. Todas las cooperativas pertenecen al sector social de la economía, pero de estas son apartadas las de Consucop y se les da este tratamiento especial aparte. Las cooperativas que están regidas bajo el decreto 53 y el 92 del 2015. Esas son las de Consucop y para ella va dirigida este artículo 4 y también esta capacitación, ¿verdad? Porque, repito, se salen del marco, del contexto de lo que es el sector social de la economía y se les da este tratamiento por aparte. Y hay una reforma muy especial en el decreto 92 de ese mismo año, del 2015, donde se reforma ese decreto 53 en sus artículos 3, 4 y 7, los cuales deben leerse, dice de la forma siguiente. Las cooperativas están exentas del pago del impuesto sobre la renta, impuesto al activo neto y a la aportación solidaria a partir del ejercicio fiscal 2014. Fíjense bien qué es lo que ordena este decreto 92. Es más tajante, más claro, más contundente, que las cooperativas están exentas de impuesto a la renta, aportación solidaria y activo neto a partir del 2014. Ahora, y enfatiza en su artículo 1, este decreto, el 92, que la contribución social es del 15% de los ingresos brutos del año fiscal anterior inmediato. ¿Y cuál es el ingreso bruto? Aquel que proviene de la diferencia de los ingresos totales menos los gastos totales, ordinarios y necesarios para la generación de dichos ingresos, incluyendo las reservas legales, fondos, donaciones y otras establecidas por el ente regulador del sector cooperativo. En otras palabras, entra en la resta, ¿verdad? Esas reservas legales, fondos, donaciones y otras establecidas por el ente regulador. ¿Y cuál es el ente regulador del sector cooperativo? El Consucop. Ahora, la forma de pago va a ser, de esta contribución, va a ser la forma que establezca, ¿verdad? Si en aquel momento se decía que la Dirección Ejecutiva de Ingresos, hoy el Servicio de Administración de Rentas, SAR, así se establece en el artículo 6 del decreto 53 del 2015. Ahora, en caso de pérdida de las cooperativas que hayan tenido pérdidas, dice este artículo 1 del decreto 92 del 2015, si han tenido pérdidas en el periodo fiscal correspondiente, estarán sujetas al pago del 0.5% de los ingresos brutos declarados en concepto de contribución social. Es decir, no tuvieron utilidades, sino que pérdidas, pero no se salvan. Deben pagar el 0.5% de los ingresos brutos declarados en concepto de contribución social. Que vaya con pérdida, no importa, pague. 0.5%, es poco. Excepto las que su situación económica haya experimentado cambios financieros negativos ajenos a su voluntad o por caso fortuito de fuerza mayor, debiendo acreditarlo ante el SAT. Eso debe ser bien probado, desde luego, por una firma contable que pruebe que en efecto hubo pérdidas y que no fueron por voluntad, sino que por caso fortuito o de fuerza mayor. Y las cooperativas de ahorro y crédito, que no son todas, por supuesto. Estas cooperativas de ahorro y crédito, por manejar aspectos financieros propiamente dichos en su rubro, deben acreditar
estos cambios financieros negativos a más tardar, dice, el 31, a más tardar, o sea que es como punto final, como plazo final, a más tardar el 31 de mayo del mismo periodo fiscal, a través de un informe financiero elaborado por una firma auditora debidamente autorizada e inscrita en el registro de auditores del ente regulador del sector cooperativo, que es el CONSUCOP, sin perjuicio de las auditorías que pueda realizar el SAR. Entonces, repito, ese estado financiero con los cambios negativos, ese informe, esa justificación de sus pérdidas debe estar presentada a más tardar el 31 de mayo del mismo ejercicio fiscal y por una firma auditora. Por una firma, perdón, debidamente establecida. Esta firma auditora está registrada o debe estar registrada en CONSUCOP para que tenga validez. Es una condición para ser aceptada en el SAR, que traiga la constancia de estar registrada en CONSUCOP. Ahora, en algún momento se trató de malinterpretar esas cantidades deducibles o que se restan para obtener la utilidad bruta, porque ahí dice utilidad bruta. Y utilidad bruta para un buen contador se entiende que la utilidad bruta va sin gastos, ¿verdad? De los cuales voy a sacar, una vez restados gastos, la utilidad neta. No, pero ahí aclara el artículo 2 de ese decreto 92. Y dice, hay que interpretar el artículo 4 del decreto 53 del 2015, del 29 de abril del 2015, en el sentido de que las reservas legales, fondos, donaciones y otras establecidas por el ente regulador del sector cooperativo son deducibles de los excedentes brutos en el periodo fiscal correspondiente. Entonces, cuando ya se le da el calificativo de ingreso bruto, tómese en consideración o la aclaración de que ya están restadas estas cantidades de los fondos, como el fondo educativo y otros que ahí se lleven se ordenan, mejor dicho, en la cooperativa. Las reservas y las donaciones, todo eso estará restado. Ahora, vamos a ver el artículo 4 del decreto 92 del 2015, donde dice, da una sentencia que es liberar a las cooperativas legalmente establecidas y reconocidas por CONSUCOP. Hay que liberar los valores adeudados de periodos fiscales previos al periodo fiscal 2014 en concepto del impuesto sobre la renta, impuesto al activo neto y la aportación solidaria. Porque, repito, hubo algunas leyes que establecieron que en aquellas actividades fuera de sus cooperativistas iba a pagar impuestos sobre la renta, y fue cuando nació una complejidad con las cooperativas y se llegó hasta el 2014 con algunas remanencias o montos remanentes sujetos al impuesto sobre la renta. Y por eso es para limpiar este artículo 4 del decreto 92 de 2015 que libera, se dice, de los valores adeudados por ejercicios fiscales anteriores al 2014 en concepto de impuestos sobre la renta y sus hermanos, que son el activo neto y la aportación solidaria. Muy bien. Ahora, en algún momento también se vino manejando hasta el 2020 una condición de que era que al pagar que solamente pagando la aportación solidaria, solamente pagando la aportación, la contribución social, se quedaba libre del impuesto sobre la renta. Así se había manejado. Entonces vino un decreto muy importante, el decreto 128-2020,
vigente a partir del 22 de octubre del año 2020, está reciente, donde dice que se debe interpretar el artículo 3 del decreto 53 del 2015 en el sentido de que las cooperativas exentas del pago de impuestos sobre la renta, impuesto al activo neto y aportación solidaria no deben realizar el trámite de inscripción en el registro de exonerados que para el efecto lleva la Secretaría de Finanzas a través de la Dirección General de Control de Franquicias Aduaneras en virtud de tratarse de una exención y no de una exoneración. Ojo con esto. Es aquí donde siempre hemos venido, en mi caso, siempre les he dado esta charla, dándoles a entender la diferencia entre una exención y de una exoneración. Repito, por largo tiempo se manejó algo así como una exoneración. Se les decía incluso que el que pague la contribución social corriendito vaya a presentar, le decíamos a Finanzas, ese acuse de recibo y ella le daba una constancia de exoneración para el impuesto sobre la renta. No, ahora este decreto 128 en su artículo 1, esa fue la misión de este decreto, quitar ya ese trámite para que automáticamente ya queden liberados, ¿verdad?, de esos trámites. En otras palabras, no tienen por qué ir a Finanzas una vez que se haya pagado la contribución social del sector cooperativo. No hay que ir a Finanzas, ¿verdad?, para liberarse de la obligación de pagar otro tipo de impuestos. Ahora, los incumplimientos. Vamos a ver, estos están en el artículo 1 del decreto 92 del 2015 y dice que las cooperativas legalmente establecidas y reconocidas por Consucop que incumplan con sus obligaciones serán sancionadas de la forma siguiente. Y es aquí donde les digo que el decreto 170 del 2016, o sea, el Código Tributario establece que hay leyes, ¿verdad?, especiales para cada tributo o para cada entidad. Y en ese caso, rige esta ley para el sector cooperativista. Por lo tanto, no es lo mismo, no es la misma sanción del sector social de la economía, de las otras entidades del sector social de la economía, a las que están regidas por Consucop. Para estas hay su propia forma de sanción. Y vamos a ver aquí las sanciones. 1. Cuando cause contribución social a pagar y no declare, se sancionará con un salario promedio vigente a la fecha en que se origina el incumplimiento. Este es cuando se cause contribución social, ¿verdad?, y no se declare. Cuando no causa contribución social, ahí nos vamos a ir a lo que es el haber social. Si el haber social, el giro, ¿verdad?, es hasta 200,000, el de la cooperativa solo pagará un salario mínimo. Si pasa de los 200,000 son 2 salarios mínimos. Y eso está en el artículo 1 del decreto 92 del 2015. ¿Cómo debe sancionarse cuando no declare contribución social una cooperativa? Entonces vamos a ver, la pregunta es, ¿causó contribución o no causó? Causó, pues sí, es un salario mínimo. No causó, ahí va a depender de su capital en giro. Es hasta 200,000, déjeme un salario. Promedio mínimo vigente. Si pasa, 2 salarios. La falta material, que es por no pagar la contribución social, aquí sí ya es una forma general. El 3% mensual o por fracción de mes, calculado sobre la contribución social dejada de pagar y calculada también hasta el último mes o fracción de mes en que se esté incumpliendo. Pero hay un máximo que es 36%. Así lo dice el artículo 1
del decreto 92 del 2015. Con esto doy por finalizado y espero que haya quedado bien claro. Entendamos que las cooperativas, igual que otras empresas del sector social de la economía, se llaman así porque propenden la elevación del nivel de vida de sus miembros, pero repito, de sus miembros, entendiéndose de que estas pertenecen al sector social de la economía por su forma de manejo, que es una forma autogestionada. Si las cooperativas financieras son de la misma manera, también pertenecen al sector social de la economía. Pero por manejar este tipo de financiamientos para el público en general, por eso se salen un poquito y tienen un rector, tienen alguien que las maneje para que quien se salga del marco que es salirse, digamos, a hacer actividades mercantiles fuera del objetivo para los cuales han sido creados, entonces ahí ya vienen los llamados los salones de oreja por Consucop. En ese sentido es que hay diferencia también en las sanciones con el otro sector social de la economía. Este sector del cooperativismo manejado por Consucop tiene dos obligaciones materiales: pagar el 3.6 de sus excedentes junto con los demás impuestos el 30 de abril del siguiente año. Ojo con lo que estoy diciendo. El 3.6 de proseguridad poblacional se paga en abril, el 30 de abril, como el impuesto sobre la renta, ¿verdad? Del siguiente año. Pero la contribución social se paga a más tardar al 30 de marzo, igualito que el resto del sector social. Por eso le digo que por rato se confunde. Entonces, se paga a más tardar el 30 de marzo, pero una vez pagado el 30 de marzo, adiós obligaciones, ¿verdad? Ya no hay que dar ninguna vuelta a partir de este año, ¿verdad? Porque el 2020, mediante el decreto 128, se declaró pues de que las cooperativas, una vez pagando su contribución social, ya quedan, ¿verdad?, libre de hacer esos trámites en finanzas. ¿Y por qué? Para que se entienda de una vez por todas que para los trámites, para la exención no son necesarios los trámites autorizantes, tal como lo dice el artículo 16 del Código Tributario. Mientras que para las exoneraciones sí es necesario ir a dar sus vueltecitas a la Secretaría de Finanzas, bien sea personalmente o por medio de su representante legal, ¿verdad? Pero es en otros casos. Dios les bendiga a todos. Muchísimas gracias.